Bien, amigos, les decía que ¿cuál es el problema de guardar el Shabbat? ¿Se va a enojar Dios? ¿Le va a molestar? Habiendo tanto judío o descendiente de judío que es secular, que es ateo, que no le interesa la Biblia, y hay personas en el mundo que nada tenemos que ver con el judaísmo y queremos, aunque sea incursionar de algún modo, si usted quiere, muy simple, muy básico, descansar para estudiar la Biblia. ¿Eso le ofenderá a Dios? Él se enojará, aunque haya sido un pacto, que en un momento dice que el Shabbat viene a ser un pacto entre Hashem y su pueblo. Eso lo entendemos. Pero cuando hacemos las cosas por iniciativa, no por obligación, eso le ofenderá a Dios. Hay que meditar en todo eso para no terminar diciendo cosas raras. Y una disculpa, se cortó el video, ¿no? Porque se fue la luz, entonces se apaga el módem. Y esto lo estoy grabando con la aplicación de Zoom. Entonces al momento de que pierde la señal me saca del programa. Pero ya estamos acá de vuelta. Recuperamos la diapositiva. Y estábamos aquí en Mishpat. Ahí está. Por tanto, Mishpat significa juicio. O Mishpat, entre comillas, juicio, significa el acto de decidir acerca de una acción conforme a la justicia que puede exigir ora merced, ora castigo. Es el Mishpat. Cuando tú ya tienes un cuerpo de leyes establecido en un país, en una sociedad, puedes emitir sentencias, ya sea que absuelvas al que hayan llevado al tribunal y no sea culpable de lo que se le acusa, o sea culpable y amerite una reprensión, un castigo. En la Torá mayoritariamente se optaba por multas económicas. Lo vemos en la tradición. Los que quieran leer Talmud, Tratado Makot, que es el de los azotes precisamente. Se esquivaba mucho lo de la ejecución y los azotes. Se optaba más por multas económicas. El otro día hablábamos acerca de ojo por ojo, diente por diente. Que lo que hace ese precepto es ilustrar el rigor que debiera regir las sentencias por cada acto que hacemos. Al hecho de dañar a un semejante, a nuestro prójimo. Lo que debiera hacer es que si yo le tiro un diente a mi prójimo, me debieran de tirar a mí uno. Esa sería la justicia perfecta, correcta, y llegar al equilibrio. Pero ¿qué tal si en el acto de que alguien me quiera tirar a mí un diente para compensar me tira 2 o 3 dientes? ¿Cómo podríamos hacer para medir exactamente la fuerza proporcional con la que yo le pegué y le tiré un solo diente? A que cuando me lo regresen tal vez a mí me tiren 2 o 3. Ahí ya otra vez hubo una distorsión, un desbalance. Y en lugar de arreglar, empeoramos la situación. Por eso se calculaba cuánto vale una persona en caso de que se vendiera. Se vendiera como siervo a alguien. Cuánto vale completo con toda su integridad física. Y cuánto le resta su valor como persona para servir a otro sin un diente. Y esa pérdida de valor es la que tiene que pagar el que lo haya dañado o lesionado. De la mejor forma, la más inteligente, de cumplir el ojo por ojo y diente por diente. Porque lo otro también generaría dificultades. ¿De qué es la verdad? Es la verdad. Es la justicia absoluta, pero no estamos en posibilidad de ofrecerla. Eso solamente lo puede hacer Hashem. Así que se optaba por multas económicas, azotes, pena de muerte tal vez en algunos casos específicos. Y también en ese sentido, ¿no? La pena de muerte se dejaba en manos del cielo. Que sea Dios quien se encargue de las personas. De quitarles la vida cuando eso tenga que suceder. Y ya el juez o los jueces no lo hacían.
Y tenemos este versículo que nos dice Hatsur Tamim. Él es la roca. Paaluki Kol Derahai. Él es la roca. Tamim Palu. Sus obras son continuas. Es una palabra que hemos visto acá en diferentes contextos. Tamim. Se le decía a Abraham que fuera Tamim, que fuera perfecto, recto, continuo. Perfecto, continuo, La lámpara del templo tenía que prenderse continuamente, sin interrupción. Y se utiliza la palabra tamim, algo que es perfecto, algo que es completo. Y dice que Hashem es la roca. Sus obras son perfectas, también palo. Kikol derahai mishpat, y todo su camino. Kol derahai. Derahai. Todo su camino es mishpat. Es justo, es equitativo. A eso apunta la palabra mishpat, a la equidad, a balancear el mundo. Equidad. Solamente Dios tiene esa absoluta posibilidad de medir todo como debe ser. A nosotros nos falla. Sí le deja responsabilidad a los jueces del país porque hay que hacerlo, pero no están en capacidad ni posibilidad de hacerlo como Dios lo haría. El emuná, fíjense, Dios verdadero, no Dios emuná, no sería verdadero, sino Dios fiel, Dios firme. Él, que es el nombre de Dios, ¿no? La forma más simple de describir el poder superior. Él, emuná. La famosísima emuná, que es la emuná, la transforman en fe, pero no, es fidelidad. Fidelidad. Dios fiel. El emuná. Dios fiel, acá como lo traducen, Dios fiel, miren. Dios fiel. Be'ein avel tzadik veyasharhu. Y no hay en él vanidad, ¿no? Práctica injusta. Aquí tenemos la palabra avel. Tzadik veyasharhu. Él es tzadik, justo y recto. Es él. Justo y recto es él. Este versículo nos transmite el concepto que tenían los hebreos acerca de Dios. En Devarim 32:4, que este es el cántico de Moisés. Ahora sí, pasamos a la lectura. Ya estamos terminando, nos queda solamente un tema. Y estaremos concluyendo Moreh Nevuchim, Guía de Perplejos. Dice, en nuestros comentarios a los dichos de los padres, capítulo 5, verso 7, hemos explicado la palabra Gesed en cuanto denota exceso de alguna cualidad moral. Se emplea especialmente para hablar de una benevolencia extraordinaria. La benevolencia amorosa se practica de dos maneras. Primera, cuando mostramos benevolencia con aquellos hacia los cuales no estamos obligados. Segunda, cuando somos benévolos con aquellos a quienes se les debe. Y esto en medida mayor de la que merecen. Se emplea la palabra Gesed para expresar el bien que Dios graciosamente nos concede. De la amorosa benevolencia del Señor haré memoria. Isaías 63:7, que es el versículo que usted ve en la pantalla. En este sentido, el acto mismo de la creación es un acto de amorosa benevolencia por parte de Dios, de gracia. También dice la Escritura, al enumerar los atributos de Dios, y abundante es su amorosa benevolencia. Éxodo 34:6.
El término sedaká deriva de sedek, rectitud, y denota la acción de dar a cada uno lo que es debido, y mostrar bondad a cada cual conforme a lo que merece. Sin embargo, en la escritura no se usa la palabra sedaká en el primer sentido, y no se aplica al pago de lo que se debe a otros. Por ejemplo, cuando alquilamos jornaleros y les pagamos sus jornales, o cuando saldamos una deuda, no cumplimos un acto de sedaká. Sí, sí lo es el cumplimiento de aquellos deberes morales que nos impone la conciencia con relación a nuestros semejantes, como cuando sanamos la herida del que sufre, cuando caminamos por la senda de la virtud, pagamos a nuestra facultad intelectual lo que se le debe. Y como en este sentido toda virtud es rectitud, la escritura emplea también la palabra para calificar la fe que tenemos en Dios, y ello será nuestra rectitud. Deuteronomio 6, 25. Este versículo, que lo voy a guardar aquí, ya lo tengo apuntado en una libreta, tanto en hebreo como en español, para estarlo recordando constantemente. Dado esta obsesión que tienen algunos grupos en defender su fe, diciendo que no debemos guardar mandamientos porque eso te pone bajo condenación, porque evidentemente en algún momento vas a fallar, y según ellos todas las fallas que tengamos indican pena de muerte, ¿no? O tendrían esa consecuencia, lo cual es falso también. Esa es una falsedad, decir que todos los mandamientos, cualquier violación o desatención, no cumplimiento, Dios te tenga que matar o Él desee matar a las personas. Es un grave error decir esto. Solamente los actos más graves dentro de la sociedad israelita se penalizaban así para hacer desistir a la gente, para que no los cometan, porque son muy graves y tal vez el hombre ya no halle cómo rectificar. En otro sentido, la manera de rectificar era esa, perdiendo la vida, porque es un grave daño el que causan. Lo veíamos ahora recientemente con este caso de la señorita española, creo que se llama Noelia, ¿verdad? Se llamaba Noelia, que pidió la eutanasia después de que tuvo una vida pues no afortunada. Para el parecer las descuidaron sus papás, tuvo que ir a un refugio, ¿no? Salió de su casa y en algunos momentos de su vida la abusaron, diversos tipos. La abusaron sexualmente y eso la sumió en una depresión, y habrá tenido otros conflictos más que la llevaron a desear morirse, fallecer, hasta que lo logró legalmente. Se intentó suicidar, quitarse la vida, y no lo logró, y quedó peor su estado de salud, hasta que lo pudo hacer legalmente. Entonces, para que nos demos cuenta lo destructivo que es una violación y por qué la Torah dice que hay que asesinar a esa persona, que cometes un acto ruin y miserable donde le arruinas la vida a esa mujer, a ese niño o niña al que se le abuse, y dentro de su escala moral no tiene perdón. De este modo, como en algunos versículos dice, y así erradicarás la maldad en tu pueblo. ¿Y qué vemos ahora? La víctima es la que fallece, y los victimarios andan sueltos, seguramente abusando a más mujeres, porque nuestras sociedades son injustas. No importa el que sufre, a veces hasta defienden al ofensor, al perverso, y nos vienen a decir a nosotros que las leyes de Moisés están mal. Habrá cosas, ¿no?, que eran típicas, que funcionaban en su época y que afortunadamente la humanidad ha crecido. Algunas ya quedaron en desuso, como la esclavitud, es lo que luego dicen. Vienen acá a decir, es que la esclavitud está bien. Sí, está bien, porque era un modo de trabajo. Tú eres pobre, no tienes de qué trabajar, el empleador te da empleo, pero en ese tiempo no era el trabajo como ahora, 8 horas, 12 horas.
era que te compraban a ti. Tú trabajabas para él y él te daba casa, te daba alimento, vestimenta y hasta esposa, con la cual podrías tener hijos. Todo te suplía el patrón, pero tenías que estar a su disposición todo el tiempo. Era un modo distinto de vida. Y ante los abusos, porque la Torah empuja eso a que no se abuse del trabajador, del siervo, de la sierva. Acá como se traduce esclavo, eso ya tiene una connotación negativa, pero es un sirviente. A ver, en el famoso siervo sufriente, le llama Eved. ¿Y por qué nadie lo traduce esclavo sufriente? Porque se oye feo, ¿no? Y así la palabra Eved, siervo, mi siervo, he aquí mi siervo Israel, he aquí mi siervo Jacob. Nadie la traduce he aquí mi esclavo Jacob, ¿verdad? Y es la misma. Todo eso, amigos, como usted se dará cuenta, es importante tenerlo claro, pues si se pretende criticar un modelo de justicia y no saber un poco más acerca del vocabulario y los términos que se usan, pues vas a incurrir en conclusiones equivocadas. Se va a caer en conclusiones erradas. Y luego, para tratar de defender una idea, una teología posterior que es adversa a las leyes de Dios. Entonces estábamos aquí hablando de esto, y ello será nuestra rectitud. Sirkenu, Uzdaka, Tijie Lano, y la justicia será para nosotros, ¿no? O injusticia será para nosotros. Kinishmor la Asot et Kol Hamitzvah, que guardemos y hagamos esta misma. Si implica justicia para la persona, guardar, meditar en ello y practicar. Aquí está este versículo, el cual se lo habremos de recordar a alguien que en algún momento venga a contradecir. Le pondremos este versículo enfrente a ver qué hace con él. Seguimos y dice, el nombre Mishpat, juicio, significa el acto de decidir acerca de una acción conforme a la justicia, que puede exigir ora merced, ora castigo. En suma, la palabra Gesed quiere decir caridad, Sedaká, bondad, impulsada y movida por la conciencia moral, y como medio de perfección o para perfeccionar el alma. Y Mishpat puede en algunos casos expresar una idea de venganza, y en otros de clemencia. Sí, porque alguien puede decir, no sé, inadvertidamente mató a mi padre. Y la ley dice que, aunque haya sido inadvertidamente, el vengador puede ir a hacer la venganza. ¿Qué tiene que hacer el otro? Irse a esconder a una ciudad de refugio. Y no le pueden hacer nada. Pero si se queda afuera, se puede vengar de él, aunque lo haya hecho sin querer, sin intención. Eliminó una vida, ahora hay que eliminarla de él en compensación. Por eso dice acá, Mishpat puede en algunos casos expresar una idea de venganza y en otros de clemencia. Y eso es lo que hoy pasa, ¿no? En nuestros sistemas judiciales. Cuando hay un delito, lo que quieren es justicia. Y esa justicia implica venganza. Que capturen al infractor y lo castiguen severamente. Aquí las penas más severas en México son años de prisión. No debieran ser torturados, a veces sí lo hacen, digamos que extraoficialmente sí se tortura a la gente. Dependiendo del delito que hagan, luego los familiares dicen, no sé, golpeaba a mi hermana. Lo llevan allá y le piden a los reclusos que le den una golpiza. O muchas golpizas. Sin que lo maten, pero va a vivir ahí siendo abusado, humillado en la cárcel. A veces lo hacen los oficiales o luego se lo encargan a los presos que hagan esas venganzas. Y estar encerrado, pues es una vida miserable. Estar ahí sufriendo el encierro con otros delincuentes que son iguales o peor que tú, perdiendo la libertad y de lo que hay en el mundo, de lo que construye la sociedad afuera. Todo se pierde, disfrutar de los hijos, la esposa, un negocio,
viajes, todo lo que el hombre puede hacer, se pierde por estar ahí encerrado y haber hecho un acto nefasto. Continuamos, dice, al discutir la impropiedad que hay de admitir atributos de Dios, declaramos que los que menciona la Escritura lo son de las acciones de Dios. Así se le llama Hasid, bondadoso, porque creó el universo, Sadik, recto, porque es misericordioso con el débil, en cuanto provee y atiende a todas las cosas vivientes, Shofet, juez, por razón de los bienes relativos y de los relativísimos males que la justicia de Dios decreta, conforme a los dictados de su sabiduría. Estos tres nombres se hallan en el Pentateuco. ¿No hará lo que es justo el que es juez de toda la tierra? Génesis 18:25. Es lo que le preguntaba a Abraham, ¿no? Que si y Dios iba a destruir Sodoma habiendo gente buena ahí adentro. ¿Qué no hará justicia? Dios dice, no, claro que sí. ¿Tú crees que para él es imposible agarrar a los justos y sacarlos de ahí y descargar su ira contra la ciudad malvada? Eso es lo que revelan esas historias. Más allá de que si fue cierto que llovió fuego del cielo, si fue así o es parte de la mitología, llamémoslo así, revela que Dios es justo. Y a cada ciudad, a cada sociedad, le llega, ¿no? Le llega la justicia divina. Si hay gente buena, Dios los cuidará. Si hay mucha gente buena, no castiga a la ciudad. Si hay poquitos buenos, saca a los buenos y se encarga de los malos. Eso es la creencia, lo que queda reflejado en los versículos. Pero la mayoría de la gente se entretiene en el diluvio, si cayó mucha agua, poquita agua, si cabían todos los animales o no cabían. Sodoma, si en verdad puede llover fuego del cielo o no. Ya vemos ahora que en las guerras parece que sí llueve fuego del cielo porque caen los misiles y explota todo. Y es muy devastador eso. No estábamos en esa época, bueno, en esa época más bien no había esta tecnología. ¿A qué se pudieron referir con eso de que caía fuego del cielo? Es una interrogante. Pero pudo ser nada más una figura literaria para referirse al juicio de Dios. Que caiga fuego del cielo es que Dios juzgue en ese momento y pierda la vida a alguien. No que literalmente tenga que caer fuego. Pero bueno, son cosas que también discutiremos en otra ocasión. Dice acá, Él es recto y vertical. Deuteronomio 32:4, que es lo que ahorita veíamos. Deuteronomio es la que está acá. Es fiel. Dice aquí, Kol derajai mishpat, el emuná ve'ein abel sadik ve yashar. Recto. Yashar, es recto, es la palabra que está acá. Yashar. Y luego dice, abundante en su misericordia. Éxodo 34:6. Ese no lo apunté. Creo que ese versículo no lo puse acá. Pero usted lo conoce, lo puede ir a consultar. Y hemos querido explicar el sentido de estas tres palabras a fin de preparar al lector para el capítulo siguiente. Y el capítulo siguiente es el final de este libro. Amigos, hemos llegado ya al final de Moreh Nevuchim. 54 capítulos de esta tercera parte, sobre la verdadera sabiduría y perfección. ¿Cómo se siente, amigos, terminar un libro? Muchos intentan ser buenos lectores. Se comprarán alguno que otro libro y lo empiezan y conforme van avanzando van perdiendo el interés. Y es muy difícil mantenernos en ese interés hasta el final. Otros dirán, pues ya me compré el libro, pues tendré que llegar al final para que no sea una inversión en vano. Pero ¿cuántos de nosotros terminamos los libros por el interés de abarcar todo su conocimiento, todo el punto de vista del autor, lo que nos quiso transmitir? Así que estamos aquí al final de este libro y dice lo siguiente, ¿no? En esta diapositiva, manera de resumen, y ahorita leemos el capítulo. La condición moral es el más alto y excelente grado de la naturaleza humana. Vea, condición moral.
es lo que nos distingue de los demás seres vivos. La moralidad, y que ésta sea alta, excelente. Siempre hay que aumentar nuestra condición moral. ¿Qué es la condición moral? La capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y que eso rija nuestra conducta, porque yo puedo saber el bien y el mal y terminar comportándome como cualquiera que no lo sabe. Pues no ayuda de nada. La mayoría de los preceptos aspiran a producir esta perfección, vea. La mayoría de los preceptos aspiran a producir esta perfección. Sí, tal vez no todos los preceptos, o al menos a simple vista, no entenderíamos, no lo podríamos deducir, qué utilidad moral tienen. Estudiando se logra. Hace unas semanas leíamos aquel versículo que dice que cuando alguien cavare un hoyo, un pozo, y no lo tapa, es responsable de alguien que se pueda lastimar cayendo al pozo. O no avisó, no puso algún cerco, o no lo tapó, o puso alguna precaución para que la gente no caiga. Y queriéndolo trasladar a la moralidad, explicaciones de tipo cabalística nos dicen que ese hoyo puede ser un pecado, una falta. Y ese mal, ese daño que tenemos, ese pozo, alguien puede caer y ser dañado por él. Así que es nuestra responsabilidad cubrirlo o poner precauciones. ¿Cómo es eso? Supongamos, hermanos, que yo soy un tipo chismoso, que falsea mucho la información, que la distorsiona. Yo puedo decirle a ustedes, miren hermanos, yo estoy batallando con esta falla. Por alguna razón o porque es una práctica que yo tenía en mi vida pasada, digámoslo así. Soy alguien muy dado a la mentira. Y estoy luchando fuerte con ello. Yo le estoy dando a usted una precaución. Yo soy alguien que tiende a la mentira. Así que tenga precauciones. Yo no le quiero dañar. Yo estoy en un camino de corrección. Pero tome sus precauciones porque yo tengo esta dificultad. Estoy batallando en mi vida con esto. Ya estoy moralizando. Trasladando de un ambiente totalmente campesino, donde la gente cavaba pozos para extraer agua. O para alguna otra cosa que no se me ocurre qué más. Pero los que viven en campos sabrán por qué se hacen pozos. Zanjas. Y que se debe ser responsable con la vida de otros. Y no tomarlo a la ligera como, pues si se caen a mí qué me importa, ¿por qué no se fijan? No hacer eso. Por eso dice aquí, la mayoría de los preceptos aspiran a producir esta perfección. Los principios de la perfección moral nos han sido dados para beneficio de la humanidad. Sin embargo, existe otra clase de perfección propia del hombre, poseer y disfrutar las más altas facultades intelectivas. Así que podemos ser gente moral y eso ya está perfecto, está muy bien. Cualquiera lo puede lograr, hasta sin creer en Dios. Simplemente teniendo respeto por la vida de otros, es que nos volvemos seres morales. De ahí que el ateo siempre se enoja cuando, por el hecho de no creer en Dios, se les califique como seres nefastos y malignos. No, eso no los hace malignos. Ellos hasta podrían tener una concepción mejor del bien y el mal que nosotros. Porque a veces por la teología que aprendemos nos cegamos. Y ellos, liberados de esas teologías, en algunos aspectos de la vida pueden hasta ver más claro que uno. Así que, como decimos acá en México, no nos vayamos con la finta. La condición moral la puede desarrollar cualquier ser humano. Y de ahí dice que esto lo puede acompañar las facultades intelectivas. Yo puedo ser moral por tradición, por mi cultura, saludar a la gente cuando llego a un lugar,
agradecer cuando alguien me haga un favor, respetar el tiempo de otros, no hablar con grosería, siempre con respeto, eh, ser cortés, amable, compartir mis bienes con el necesitado, ser un buen amigo, escuchar a otros, acompañarlos. Todo eso me hace un ser moral. Pero después vienen las altas facultades intelectivas, que es superarme en todo conocimiento que yo tenga, elevarlo, indagar más, profundizar en la ciencia que yo tengo, para estar más claro de por qué hago las cosas, con un conocimiento más sólido, más profundo. Y eso ya no lo hace cualquiera. Hay quien se conforma, yo ya soy bueno, soy buena gente, nadie habla mal de mí, todos se expresan bien, ayudo a mi prójimo, amo a Dios, honro a mi padre y a mi madre, todas las cosas básicas yo las cumplo, ya con eso estoy feliz. Aunque yo no sepa hebreo, ni sepa ciencias bíblicas, ni sepa de física cuántica, ni de medicina, ni de neurología, y todas las cosas ya no me hacen falta a mí. Está bien. Pero habrá otros que vayan por más. Aparte de ser gente moral, quieran ser alguien intelectual, alguien inteligente. Y las nociones que nos llevan a tener ideas metafísicas ciertas acerca de Dios. Bueno, parte de este desarrollo intelectual desemboca en la filosofía. Por eso dice aquí ideas metafísicas ciertas acerca de Dios. Por tanto, habrá ideas metafísicas, especulaciones incorrectas, equivocadas acerca de Dios, las cuales nosotros combatimos. A veces las combatimos, luego ya nos aburrimos de combatir y nada más les damos vueltas y de, échalo para allá. No me voy a entretener en eso, yo sigo mi camino. Hay que se peleen los que creen esas cosas, a mí qué me importa. A veces las tomamos como ejemplo de la distorsión, de la mala aplicación y estudio de la Biblia, para que otros tengan cuidado o las analicen por sí mismos. No para que nos crean. ¿Qué gano yo con que me crean? ¿Me voy a hacer más alto? ¿Más rico? ¿Más guapo? No me importa. En realidad no me afecta tanto ni me beneficia tanto que otros sepan. No importa que se queden con su ignorancia. Que hagan lo que quieran. Pero lo hablamos, lo discutimos entre hermanos y amigos que sí estamos deseando crecer. Por tanto, habrá oportunidades en que lo tengamos que considerar. Dice aquí, alcanzada esta perfección, el hombre ha logrado su objetivo final. Según Maimónides, alcanzar la perfección es el objetivo final del estudioso de la Torah. Y lo va a decir también Mesilat Yesharim, que es un libro que con ayuda de Hashem estaremos estudiando en lugar de este. Ahora vamos a enfocarnos a otro libro. Ahorita al final les cuento un poquito más acerca de ello. El profeta Jeremías dice que el hombre puede gloriarse de conocer a Dios y sus maneras y atributos, que son sus acciones, porque soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Irmiyahu 9:24. Este también es un versículo que hay que tenerlo por ahí apuntado en una libreta. Yo ya estoy haciendo mi recopilación de versículos importantes, para cuando tengamos estos diálogos con gente, se los ponemos enfrente. Estos fantoches, ¿no?, que luego vienen acá a decir que saben mucho hebreo y tergiversan las palabras, las cambian, ocultan. Vamos a consultar este diccionario y agarran el único pedacito que les conviene y todo lo demás no lo muestran, lo que les perjudicaría en su interpretación. Los que andan presumiendo sus títulos también, de que supuestamente han estudiado mucho, pero a la hora de que los escuchas exponer e hilar ideas, pues es muy defectuoso su planteamiento. Habiendo dicho Jeremías, vamos a leerlo en español. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor,
que actúe en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Ya ve. Y va a decir las tres palabras que está ahorita enseñando Maimónides. Gesed, la subrayo en rojo. Mishpat, Uzdaka. Gesed, que es esta capacidad de excederse en hacer el bien, en algo positivo hacia el hombre. Mishpat, en impartir equidad en este mundo. Y Uzdaka, darle a cada quien lo que se merece. O en todo caso, compensar la debilidad de otro. Por eso se transformó en el judaísmo esta palabra en ese concepto de hacer, de ayudar al pobre, hacer tzedakah. Y no solamente al pobre económicamente, al pobre en intelecto. Este acto, no es que yo me esté colgando la medalla, pero es eso. Tener la posibilidad de estudiar la Torah desde hace años y hacer un pequeño esfuerzo por transmitirlo es un acto de tzedakah. Para algunos de ustedes que han leído el libro Moreh Nevuchim y que no le entienden muy bien, no es un libro tan complejo, pero cuando alguien te explica y te abunda en ejemplos, te complementa. Eso que tú no tenías, alguien te lo está supliendo. Maimónides a todos nosotros hizo un acto de tzedakah al escribir su libro. Al sintetizar su extenso conocimiento y ponerlo de manera fácil de abarcar. Y a su vez otros lo estudiamos y lo compartimos con gente que también está interesada en los temas. Ese es un acto de tzedakah. Todo lo que hacemos para cubrir el faltante, la pobreza de otro, y no solamente en aspecto económico, sino también intelectual, emocional también. Por tanto, dice que Dios actúa con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Qué dice el versículo? Vamos a leerlo. Ko amar Hashem al idhalel, no se alabe. Idhalel viene de tejilá, de los tejilim son los salmos. Al idhalel jajam, no se alabe el sabio. Ve jochmato, en su sabiduría. Ve al idhalel hagibor, big burato, y no se alabe el fuerte, el geber, el gibor. Fíjense aquí hay gente, creo que fue el profesor Vidal, en su ignorancia, dice que la palabra Gibor es exclusiva de Dios. El Gibor. Obviamente porque en uno de las descripciones mesiánicas dice que ese niño, ese personaje es el Gibor. Cuando se ha visto ese pasaje de Isaías como mesiánico. Y que es exclusivo de Dios. Aquí tenemos, dice, de al idhalel hagibor, no se alabe el fuerte, ¿no? O el poderoso, big burato, en su fuerza. No tiene que ver algo con divino. Y la palabra él, aunque sí refleja algo divino, también significa poder en su sentido más esencial. Así que a esa persona se le describe como alguien fuerte, muy fuerte, porque es lo que representaría el rey de Israel. Es el guerrero más fuerte de todo el pueblo. Es el más poderoso. Ustedes ven a David. ¿Por qué se hizo rey David? Porque venció a Goliat, ¿no? Porque venció al guerrero más imponente de los filisteos. Cosa que ninguno de los demás israelitas siquiera se atrevía a pelear con él. Y eso fue una muestra así del favor de Dios, pero también de su fortaleza como guerrero y de su valentía, de que no se atemorizaba por muy grande que sea el enemigo. O sea, a eso se refiere la Geburah. De ahí viene la expresión Geburah, esta sefira que hablan muchos los cabalistas, ¿no? Hagibor big burato, alid jale ashir ve ashero. No se alabe el ashir. La palabra ashir aquí en este caso significa el rico.
el afortunado. No se alabe a alguien porque tenga dinero. Eso algunos, los que tienen riqueza, pueden cojear de ese pie, diríamos acá en México. Y no hay que confiar en las riquezas ni alabarse porque se tenga. Todo eso es de Dios. Y cuando Dios lo da, lo da. Y cuando Él quisiera quitarlo, lo puede quitar y reducir a un rico a la vil miseria. Si Dios así lo decide. Por tanto, no es algo en lo que en lo que se suele alabar la persona, pero no debiera ser. Ki im besot id halel, porque en esto se alabará Hamid Halel, el que se quiera alabar. Haskel. Haskel belladoa oti, en que puede inteligir y conocer a mí. La palabra Haskel viene de Segel, que es la inteligencia, la capacidad intelectual. Haskel belladoa, el que sea inteligente y conozca a mí. El que tenga la inteligencia para conocerme a mí. Ki ani Hashem ose Gesed, porque yo soy Hashem, el hacedor de Gesed. Mishpat utzedaka, hacedor de Gesed, de Mishpat y de Tzedaka. Va'aret, ki ve'ele hafatzti neum Hashem, porque en esto yo me complazco. Hafatzti neum Hashem, dice el Eterno. Ya ven, los profetas eran tipos muy claros en su pensamiento y no eran gente fantoche, ¿no?, presumidos, que piensan que las posesiones de este mundo son algo. El objetivo del humano es conocer a Dios, y ese conocimiento se tiene que demostrar en el tipo de vida que uno lleva. No nada más alardeando que se sabe mucho. Yo he estudiado en este instituto, yo fui a la yeshiva de no sé dónde. Qué bueno, felicidades que usted haya ido a recorrer el mundo entero a estudiar un montón de cosas. Pero ahora cuénteme, ¿qué sabe usted de Dios? Al margen de todo eso, ¿qué sabe usted de Dios? ¿Cuánto le conoce? Hashem hace Gesed, Mishpat y Tzedaka. ¿Usted lo hace también? ¿O ahí anda usted muy debilucho? Anda usted muy pobre. Porque si usted no hace Gesed, Mishpat y Tzedaka, significa que usted no conoce a Dios. Si lo conociera, usted lo haría. Se comportaría como Él. Imitaría a Dios. Pero como usted es un fantoche que se la pasa presumiendo, yo alcanzo a distinguir que usted no tiene Gesed, ni Mishpat, ni Tzedaka. Así que usted conoce muy poquito de Dios. Conoce lo que dicen los libros, pero al Eterno no lo conoce. ¿Ya ve? Bueno, este es el enfoque de este último capítulo. Vamos a disfrutarlo ya para ir cerrando con esta exposición. Dice lo siguiente el capítulo desde el libro: los antiguos y modernos filósofos han enseñado que el hombre puede adquirir 4 clases de perfección. La primera y más vil, a cuyo logro dedican muchos hombres toda la vida, es la perfección que se cifra en la propiedad. Poseer dinero, ropas, muebles, criados, tierras y otras cosas del mismo linaje. A esta clase pertenece la posesión del título de gran rey. No hay aquí íntima unión entre la posesión y el poseedor. Cuando una persona dice, esta es mi casa, este es mi criado, este es mi dinero, o estos son mis huestes y ejércitos, establece una relación puramente imaginaria, engañado por las grandes ventajas y provechos que saca de poseer tales cosas. Pero, si lo examina bien, hallará que se trata de bienes exteriores, cuyas cualidades son enteramente independientes de su dueño. Por eso, cuando cesa la relación, el que ha sido gran rey puede hallarse una mañana igualado al más vil de los hombres, sin que hayan experimentado mudanza alguna las cosas que creía poseer. Los filósofos han enseñado que el que cifra todos sus anhelos y afanes en poseer
Esta clase de perfección anda detrás de cosas perecederas e imaginarias, que aunque le pertenecieran durante toda su vida, no le harían mejor ni más perfecto. Esto se ve claramente en la vida de los reyes de Israel, y sobre todo los que estamos estudiando ahorita, en el libro de Jeremías. Porque va a venir un rey más importante que ellos, a despojarlos de todo su honor, a sitiarlos, a hambrearlos, porque es lo que hacían en los sitios, suspender las provisiones para que les diera hambre, para que tuvieran que buscar la manera de salirse de ahí, porque aunque sea el rey, que tiene que ser el rey, no tiene que comer. Y que sea el rey, sus ejércitos los han ido matando. Y de a poco Dios le ha ido despojando de la supuesta gloria imaginaria, ¿no? La gloria ficticia que le dan las pertenencias del mundo. ¿Y qué quedó? Escapan por la muralla y los intercepta Nabucodonosor con sus soldados y lo llevan. ¿Y qué hace? Lo capturan, lo humillan, le matan a sus hijos enfrente y después le sacan los ojos. Una humillación absoluta y despojo de la supuesta gloria que él tenía como rey. Ya ven como todo eso es una ilusión, y después le va a pasar lo mismo a los reyes babilonios. Van a venir los persas y los van a desplazar. Les van a quitar toda su gloria, todo su poder, los van a reducir a nada, a esclavos. Por tanto, nosotros aprendamos de esa situación. Y aunque Dios nos bendiga con mucha riqueza, usted disfrútelo, pero no se alabe por tener esa riqueza. Eso es algo pasajero, algo momentáneo, que a usted no lo hace mejor persona. Ni lo perfecciona ni nada. Es un bien de parte de Dios. Disfrútelo, pero no sienta que usted es más que algo, más que alguien, por poseer eso, porque el día de mañana Dios le quita todo, le manda una enfermedad donde se tenga que gastar toda su riqueza y quede postrado en una cama, y los únicos que vayan a verlo son esa gente pobre que usted humilló, que usted pisoteó y menospreció, que sean ellos los únicos que pudieran reflejar algo de misericordia hacia su vida e irlo a visitar en su estado de postración. Así que no hay que ser engañados por el mundo físico. La segunda clase se refiere más directamente que la primera al cuerpo del hombre, y comprende la perfección de la forma, constitución y aspecto del cuerpo humano, el equilibrio de la naturaleza y el orden y vigor de los miembros. Tampoco esta clase de perfección debe constituir nuestra aspiración suprema. ¿Ven? No dice que está prohibido, que nadie lo haga. Tener riquezas no es malo, y en este caso se va a enfocar al cuerpo físico, al cuerpo humano, al desarrollo, al ejercicio, a la belleza que tenemos. Dice, tampoco esta clase de perfección debe constituir nuestra aspiración suprema, porque es un bien del cuerpo y el hombre no posee el cuerpo en cuanto hombre, sino en cuanto a criatura viviente, compartiendo esta propiedad con los animales inferiores. Aunque una persona poseyera las mayores fuerzas, no sería más poderosa que la mula, ni que el león o el elefante. Conseguiría lo más las fuerzas necesarias para acarrear una pesada carga, romper una gruesa y sólida sustancia, o cosas similares, en las que no hay mayor provecho para el cuerpo. En cuanto al alma, ningún beneficio puede venir de esta clase de perfección. Aquí habría si acaso un paréntesis, que una persona que hace mucho ejercicio, que cuida su cuerpo, tiene disciplina, y eso sí refleja algo espiritual. Aquí Maimónides no lo quiso considerar. Lo podemos criticar, y en todo caso agregar. Dice que en cuanto al alma, ningún beneficio puede venirle de esta clase de perfección. Yo diría que sí tiene un beneficio. Maimónides no lo consideró, o exactamente el que le estaba pensando, o para como él lo estaba racionalizando, no veía él un beneficio para el alma. Yo digo que sí, tiene beneficio siempre y cuando la gente guarde un equilibrio, porque los que hacen ejercicio, tanto hombres como mujeres, luego se trastornan de la mente en su afán
por querer tener el cuerpo más espectacular, empiezan a consumir sustancias. Empiezan a mostrar más su cuerpo al mundo, así como a presumirlo, a excederse en el ejercicio. ¿Y qué pasa? Con el tiempo sus articulaciones se dañan. Yo casi no he escuchado de esa gente que le metes mucho énfasis o mucho tiempo al ejercicio, que con el tiempo no se estén quejando de la columna, de tanto peso que han cargado, o de las rodillas. Con el paso del tiempo se enferman por tanto ejercicio, o sea, se les vuelve en contra. Sí tienen un gran cuerpo, pero les pasa factura todo ese sobreesfuerzo que hacen para tener esa imagen. Entonces ahí es donde se volvería negativo. Hay que ser equilibrados, estar saludable y no obsesionarse con, estoy comiendo una caloría, no puede ser posible, tengo que hacer 50 lagartijas porque me comí, no sé, unas cuantas calorías y las tengo que desechar de mi cuerpo. No puede ser posible, me comí esto, o ya no puedo comer nada más que lo único e indispensable, que es saludable, porque si no pierdo la figura, o me va a costar más trabajo ir a hacer ejercicio para compensarlo, y se vuelve una obsesión y se trastorna la mente. Pues hay que cuidarnos de eso. ¿A usted le gusta hacer ejercicio? Hágalo. ¿Quiere verse bonita? ¿Quiere verse guapo? Hágalo. Pero no permita que su mente se trastorne por conseguir eso. Seguimos. La tercera se relaciona más con el verdadero hombre que la segunda y atañe a la condición moral, que es el más alto y excelente grado de la naturaleza humana. La mayoría de los preceptos aspiran a producir esta perfección, pero todavía no es sino el ejercicio preparatorio para otra de más altos quilates, y no debe ser buscada por sí misma, porque todos los principios morales conciernen a la relación y trato del hombre con su vecino. Los principios de la perfección moral nos han sido dados para beneficio de la humanidad. Imagina que una persona estuviese a solas, sin trato con ninguna otra, y entonces todos los principios morales serían innecesarios y no le añadirían perfección alguna. Está muy bien esto que dice. El aspecto moral de las leyes, sean cuales sean las de nuestros países o las de la Torah de Moshe, son para la convivencia, para vivir felices en sociedad. Ese es el enfoque principal de convertirnos, el enfoque principal y necesidad de convertirnos en seres morales que saben distinguir entre el bien y el mal, para no dañar a nuestro prójimo, para vivir en paz en una sociedad. Estos principios adquieren valor y utilidad únicamente cuando el hombre se pone en contacto con sus semejantes. La cuarta clase de perfección es la verdadera y propia del hombre. Poseer y disfrutar las más altas facultades intelectivas y las nociones que nos llevan a tener ideas metafísicas ciertas acerca de Dios. Alcanzada esta perfección, el hombre ha logrado su objetivo final. Ella le da verdadera perfección al hombre. A él solo le pertenece, le otorga la inmortalidad y es por razón de ella por lo que se le llama hombre. Entonces, lo más absoluto y elevado, según Maimónides, es la perfección respecto de Dios. Tener la capacidad de inteligir lo divino, eso es la labor más grande y verdadera y absolutamente necesaria que debiera perseguir todo hombre. Las otras tienen sus puntos débiles, no están mal en sí mismas. Usted puede ser un hombre guapo, una mujer guapa y muy estudiosa de la Torah. Usted puede ser un hombre rico, una mujer muy rica, poderosa, pero que Dios esté presente en su vida. Usted puede ser un hombre instruido en ciencias, ¿no? Un hombre moral, sobresaliente en su sociedad, reconocido por todos y respetado,
pero también debería estar presente ahí Dios, Hashem, porque esa es la perfección superior. Por tanto, tu aspiración debe encaminarse a obtener esta perfección que es exclusivamente tuya, en vez de afanarte y fatigarte por cosas que pertenecen a otro, descuidando y abandonando tu alma hasta que por completo pierde su pureza original, vencida y dominada por los poderes corporales. La misma idea se expresa en el comienzo de aquellos poemas que representan alegóricamente el estado del alma. Los hijos de mi madre se irritaron contra mí, me dijeron de guardar mi viña, y mi viña no guardé. Cantares, capítulo 1, verso 6. A lo mismo se refiere el siguiente pasaje: no des a los extraños tu honor, ni al cruel tus años. Proverbios 5:9. También los profetas han coincidido en eso con los filósofos. Paladinamente enseñan que no vale la pena de andar tras la perfección en la propiedad, en la salud o en el carácter, ni es ejecutoria que nos honre y gloríe. Que la única perfección digna de ser buscada, la sola que allega a gloria y honra, es el conocimiento de Dios, es decir, la verdadera sabiduría. Hablando de aquellas clases de perfección, dice Jeremías: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la haz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Advierte cómo el profeta ordena la posesión según la estimación en que las tiene la multitud. El rico ocupa el primer rango, luego viene el poderoso, después el sabio, esto es, el varón de buenos principios morales. Como lo estamos viendo acá en el versículo, nos dice el jajam, hasta acá, el jajam. Después nos habla del gibor, que está aquí, gibor, jajam. Gibor. Y luego nos habla del Ashrei, o el Ashir más bien. Ashir, porque Ashrei es como afortunado, ¿no? Es como lo utilizan los salmos, esta misma palabra. Ashir, que es el rico. De los tres aspectos que cualquiera de obtenerlos se sentiría feliz. Un hombre rico, elevado, de alta posición moral, intelectual en la sociedad, que es fuerte físicamente y que aparte tiene mucho dinero. Ese es el sueño de muchos seres humanos. Pero todo esto un día se va a desvanecer. La riqueza va a pasar a manos de otros. Nadie se lleva nada. El cuerpo, por más espectacular y bello que haya sido, se va a podrir en una tumba o va a ser incinerado en caso de una cremación cuando fallezca la persona, y va a ser reducido a ceniza. Y la sabiduría se la va a llevar o se va a perder ahí. Algo habrá comunicado, tal vez dejado un legado en el mundo, pero ya no la va a poder ejercer el que la poseía. Y de ahí da el giro Jeremías y dice: de lo que hay que alabarse es de conocer a Dios. Porque en la creencia de los hebreos, la vida no termina aquí. Hay que trascender, y esa trascendencia corresponde a estar con Dios. Pues en ese orden de ideas sí tiene sentido conocer a Dios desde acá, porque es a lo que vas a ir a hacer después de dejar este mundo, a ir con Dios. Otros dirán al revés: ¿para qué conozco a Dios aquí? Mejor me ocupo de las cosas mundanas y cuando fallezca voy a llegar con Dios. De todos modos, ¿para qué empiezo a conocerlo desde acá? Pero según toda esta ideología, si tu vida está totalmente desprovista de Dios en este mundo, vas a sufrir, porque vas a cometer muchos errores. Aunque seas un ser moral,
no siempre vas a tener la fuerza para actuar conforme a esa moralidad. Y vas a sufrir y hacer sufrir a otros. Y dependiendo del tipo de error que cometas, puede ser definitivo y totalmente destructivo para ti. Puedes acarrear una enfermedad. Imagínese alguien que está totalmente afanado por los bienes materiales. Y que en esa búsqueda de los bienes materiales emprende negocios, hace inversiones de su capital y queriendo apostar por negocios verdaderamente grandes, pide préstamos. Y por alguna razón no concreta o no tiene éxito ese plan. Y se ve endeudado. No tendría que ser el caso de todos. Hay gente exitosa, gente de negocios exitosa. Pero en el camino del éxito se quedan muchos endeudados, enfermos por la presión de pagar ese dinero que deben. Algunos se suicidan, otros se enferman. En la semana salió un post, una foto de alguien que en su pierna estaba llena de ronchas, toda su pierna, una coloración rojiza y con ronchas. Y preguntaban, ¿qué tipo de enfermedad es esta? Y muchos, al parecer eran médicos los que estaban opinando ahí, dice, esa es una psoriasis. Deriva de un alto grado de estrés. Varios opinaban eso. Y otros decían, eso es sífilis, eso es una manifestación de la sífilis, ese tipo de granulación. Bueno, ahí ya te vas al terreno de lo sexual, ¿no? Vivir la vida, tú puedes ser un ser moral, pero que en determinado momento, ya sea porque te gusta una persona u otra y otra, quieras interactuar con todos, y en una de esas pescas una enfermedad que te destruye la vida. Un VIH, un papiloma, y vas a quedar encadenado el resto de tus días, miserablemente, recibiendo los efectos de esa enfermedad o acortando tus días, ¿no? Como el VIH que evoluciona, deja a la persona sin defensas y muere por cualquier enfermedad común que el resto de seres humanos puede fácilmente librar. Esa persona ya no puede y va a fallecer en un hospital o en la cama de su casa, retorciéndose de dolor por no tener un sistema de defensa contra esas enfermedades, contra enfermedades simples. Tomamos decisiones equivocadas, aunque somos seres morales, pero luego no tenemos la fuerza para defender esa moralidad y sufrimos las consecuencias. Dice, bueno, ya pasando lo de Jeremías, advierte cómo el profeta ordena la posesión según la estimación en que las tiene la multitud. El rico ocupa el primer rango, luego viene el poderoso, después el sabio, esto es el varón de buenos principios morales. El profeta no se conforma con explicar que el conocimiento de Dios es la más alta clase de perfección. Y no dice solo, alábese en lo que se hubiere de alabar, en comprenderme y conocerme. Ni se detiene aquí, ni añade en comprender y conocer que yo soy uno, o que no tengo semejante, o que nadie hay como yo, u otra frase por el estilo. Pero el profeta dice que el hombre puede gloriarse de conocer a Dios y sus maneras y atributos, que son sus acciones, porque yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9:24. Bueno, acá está un poquito cambiado, 22 y 23. Hay otras versiones de la Biblia que es 23 y 24. Bueno, eso no importa. Vemos el contenido. No solamente diciendo, gloriate de conocerme a mí, que yo soy Hashem. Y ese conocimiento se traduce en poder observar y entender que Dios hace Gesed, que es un ser misericordioso con toda su creación, que Él
abunda en beneficios para todos, no nada más para los que estudiamos la Biblia. Dios desea hacerle el bien a todo ser humano. Crean mucho, crean poco o no crean nada. Él dispuso este mundo para todos. Para que todos estemos bien, estemos felices, contentos, desarrollándonos. Y también en determinado momento Él tiene que intervenir para hacer juicio. Cuando no estamos en capacidad de hacerlo. Porque nos enfocamos tanto en lo material que perdemos lo espiritual. Es como vemos ahora esto de las guerras. ¿Quién puede detener a estos dos locos? Presidente norteamericano y el de Israel, en la tontería que han hecho de provocar esta guerra. No consultaron a nadie. Con el poder que tienen, militar, económico, político, tomaron la decisión y ahora la cosa se está complicando y va a traer consecuencias mundiales. ¿Quién tiene poder para detener eso? Aquí diríamos solamente Dios puede juzgarlos. Lo podrían hacer las demás naciones, que implicaría una verdadera guerra mundial. Totalmente destructiva, tratar de eliminar a estos dos personajes, totalmente delirantes y nefastos en su forma de conducirse en el mundo. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Los dos, ¿no? Ya estaban diciendo que Netanyahu algo dijo de que Genghis Khan era superior a Jesús o algo así. No importándole que ofenda a la comunidad cristiana que tanto le apoya. Soltó la tontería que dijo. Donald Trump desvariando todos los días, señor anciano, ya que no está en sus cabales. ¿Quién los puede juzgar a estos tipos? Solamente Dios. Y Hashem hace mishpat también. Y hace justicia. A su manera. A veces diríamos, se tarda mucho Dios en hacer justicia. Sedaká. Pero lo hace cuando Él considera. Eso es lo que debiéramos entender de Dios. No andar presumiendo que estudié en tal lugar. Esas cosas hasta son ridículas. Es absurdo que alguien que estudie la Biblia viva presumiendo títulos. Si los tiene, qué bueno, qué bonito. Es una bonita vida la del estudiante. Ir por el mundo, conocer maestros, alcanzar otros grados de conocimiento. Pues esto no debe representar alabanza alguna. Y luego se va por ese camino. Después dice: lo que se nos dice en este pasaje de la Escritura es que los actos divinos que deben ser conocidos y servirnos como guía para nuestras acciones son Gesed, que es misericordia o amorosa benevolencia, Mishpat, que es rectitud, y Sedaká, que es justicia. ¿Ya ven? No lo cita el profeta nada más porque quiere impresionar. Si tú dices que conoces a Dios, tienes que actuar como Él. Tienes que parecerte a Él. Estos aspectos que son reconocibles de Hashem, mostrados o manifestados en la creación, tú tienes que hacerlos tuyos. Tienes que hacer florecer o crecer tu propio Gesed, tu propio Mishpat y tu Sedaká. No nada más conformarte con que Dios lo haga. Qué bueno, felicidades Dios por ser tan bueno. Y yo no hago nada. Eso significa que no conoces. Otra importante lección es la que nos enseña la frase: en la tierra. He aquí un principio fundamental de la ley, la cual repugna la teoría de los que audazmente afirman que la providencia de Dios no se extiende por debajo de la esfera de la luna, y que la tierra, con cuanto contiene, permanece abandonada, que el Señor se ha olvidado de la tierra. Ezequiel 8:12. Bueno, esto es una labor de Dios. Lo hace en la tierra. Acá dice Ba'aretz. Ba'aretz. En la tierra. No es que Dios es
o tiene estas facultades, estas capacidades, y no las usa nunca. Su campo de acción es la tierra. Seguimos. Enseña este pasaje lo mismo que ya había enseñado el más grande de todos los sabios en las palabras: la tierra es del Señor. Éxodo 9:29. Es decir, que su providencia se extiende a la tierra conforme a la naturaleza de ésta, al igual que dirige los cielos conforme a la naturaleza celestial. En suma, este lugar de la Escritura se propone declarar que la perfección de que puede gloriarse el hombre se alcanza hasta donde es humanamente alcanzable cuando adquiere el conocimiento de Dios, de su providencia y de la manera como influye en sus criaturas, al producirlas y conservarlas la existencia. Esto se traduce como: si usted dice que conoce a Dios, forzosamente los demás tendríamos que ver en usted Gesed, Mishpat y Sedaka. Si usted no tiene estos elementos, aunque sea de manera mínima y que entendemos que estamos creciendo todos, le podríamos decir: guarde silencio, usted no conoce a Dios, váyase a estudiar o dedíquese a otra cosa, mejor disfrute el mundo, en lugar de estarse engañando, porque usted no manifiesta Gesed, ni Mishpat, ni Sedaka. Es una persona religiosa que se ha inventado un Dios y que está ahí creyéndose el hombre más bueno del mundo, mientras esta realidad, esta humanidad no disfruta ningún beneficio de la existencia de usted. Lo mismo da que usted exista o que no exista. ¿Quién disfruta? ¿Quién se beneficia de su existencia? Nadie. Usted es un ser egoísta que piensa nada más en sí mismo. Y Hashem no es así. Dice acá: procurando conducirse como se conduciría Dios. Fíjense, un poquito atrás. En suma, este lugar de la Escritura se propone declarar que la perfección de que puede gloriarse el hombre se alcanza hasta donde se es humanamente alcanzable cuando adquiere el conocimiento de Dios, de su providencia y de la manera como influye en sus criaturas, al producirlas y conservarles la existencia. Y habiendo adquirido este conocimiento, se determinará a buscar siempre la amorosa benevolencia, la justicia y la rectitud, procurando conducirse como se conduciría Dios. Y esto es lo que he creído conveniente discutir y lo que me parece útil para los varones como tú. Espero que con la ayuda de Dios comprenderás, tras la reflexión debida, lo que aquí he tratado. Así no concediera a nosotros y a todo Israel con nosotros lo que nos había prometido. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y las orejas de los sordos destapadas. Isaías 35:5. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto la luz. Los que moran en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Dios está cerca de todos los que le invocan, si le llaman en verdad, y se vuelven a Él. Le hallan todos los que le buscan, si se encaminan constantemente hacia Él, sin descarriarse jamás. Amén. Y bien, amigos, ahí termina este libro, con estas palabras muy bonitas, estos versículos, y esta frase muy inspiradora de Maimónides. Espero que usted la haya captado. La voy a repetir. Voy a quitar esto. Voy a quitar la diapositiva. Dios está cerca de todos los que le invocan, no nada más de los judíos, o de los cristianos, o de los musulmanes, o de cualquier religión que usted cite. Dios está cerca de todos los que le invocan, si le llaman en verdad y se vuelven a Él. Le hallan todos los que le buscan, si se encaminan constantemente hacia Él, sin descarriarse jamás. Eso es nuestro enfoque, hermanos. Con ayuda de Maimónides, de la Biblia y de todo nuestro proceso espiritual, creo que ya lo hemos logrado. El enfoque, la determinación. No descarriarnos. No estamos estudiando la Biblia para ver si hallamos justificación de hacer lo malo,
Sí, porque como esos preceptos son de los judíos y yo no soy judío, pues yo puedo hacer lo que me venga en gana. Dios no me va a castigar porque son mandamientos de judíos. Cuando yo lo haga, va a decir Dios: felicidades, Cristian. Qué bueno que entendiste que tú no eres judío. Haz lo que quieras. No te voy a castigar por cosas que yo le pedí a los judíos que hicieran. Hay quienes razonan así. Y nosotros pues ya dejamos ese modo de pensar. Así que, hermanos y amigos, hemos terminado con estas lecturas. Guía de perplejos o descarriados de Maimónides. Viene otro proyecto, otro reto, diría yo, de leer este libro de Musar. Precisamente es la moralidad en hebreo, la corrección, que sugirió Michelle, nuestra amiga y hermana del canal, que nos ha impulsado, que siempre está aquí participando con nosotros, dándonos su comentario, su amistad, y que hemos venido construyendo, ¿no?, esta bonita relación de estudio. Nos sugirió Mesilat Yesharim, que es un libro del Ramjal, un libro importante. Déjeme traerlo por acá porque lo dejé de este lado. Un segundo. Aquí se alcanzará a ver un poco. Aquí se ve, ¿no? Mesilat Yesharim, la senda de los rectos. Son 2 tomos, aquí usted ve que es tomo 1. Esa es la idea de ahora que terminamos Moreh Nevuchim, leer este libro. Ya voy analizando los primeros capítulos. Está muy, muy bueno, muy interesante. Va a seguir reforzando todo esto que ya aprendimos, pero desde el punto de vista de un sabio que también es cabalista. No nos va a hablar como otros que Sefirot y Seir Anpin y palabras muy elaboradas del arameo. Toda esa aplicación a la vida del hombre. Directa, fácil, sencilla. Sin estarnos rompiendo la cabeza en tener que ir a investigar qué significa todo eso, para después esforzarnos a ver si tal vez le podamos entender. Y luego de que si tal vez le podamos entender, a ver ahora cómo se aplica eso. No es tan complicado como otros maestros. Voy a ir preparando las clases. Probablemente, dentro de las cosas que estoy pensando, opciones que tenemos: leer los martes en la noche, Mesilat Yesharim, es una posibilidad. La otra es cuando terminemos el libro de Jeremías. Obviamente sigue el libro de Ezequiel. Voy a decidir si ahí entra Mesilat Yesharim los viernes, que es cuando un poquito más nos juntamos, los que pertenecemos a este canal de Libres para Estudiar la Torah. Y sea parte de estudio de Torah, ¿no? Nos va obviamente a llevar a muchas citas, también del Talmud, y desarrollarlo en lugar de Jeremías cuando ya se acabe el libro. Y posteriormente ya continuar con los profetas, Ezequiel, Daniel, etcétera, Oseas, todos ellos. Podría entrar los días viernes, Mesilat Yesharim. Y los sábados seguir estudiando la Torah, la parashá de la semana. Así que tengo esas 2 opciones, las estoy analizando. Me inclino más por cuando terminemos Jeremías, ya iniciar con Mesilat Yesharim, y que sea nuestro estudio de los viernes por la noche. Va a estar muy bonito. Si no fuera importante, no sustituiría. Los profetas los podemos leer siempre. La mayoría de la gente no conoce esta literatura. Es muy difícil hacer que un hermano agarre un libro, se lo compre y que lo lea. ¿Por qué? Entendemos la parte de que tiene una familia, de que tiene muchas ocupaciones, de que a veces no hay dinero, y los libros son costosos.
pero sobre todo el tiempo. Casi nadie tiene un momento de paz, de verdadera tranquilidad para sentarse a disfrutar un libro. Si está leyendo, ya sonó el teléfono, ya vino el hijo a preguntarle algo al papá, la esposa ya le dijo otra cosa, ya surgió una situación en el trabajo o en la casa. Y en esta vida tan agitada que llevamos, no todos tienen esa posibilidad de vivir en paz para dedicarse al estudio. Desde ahí que surja la figura del maestro o de alguien que pretenda hacerlo y ahorrarle al hermano, a la hermana, el leerlo por sí mismo, leerlo con él y de ser posible ampliar la información. Porque acá luego te pueden citar el Talmud y no sabes qué dice el Talmud, pues a ver si podemos rescatar la cita talmúdica. Puedes citar un versículo bíblico y no sabemos en ese momento qué dice o nada más un pedacito del versículo bíblico. Podríamos revisarlo todo, así como hacemos con Maimónides. Y todo esto para que nos superemos como estudiantes, como seres humanos. No tiene otra intención. Que ustedes me admiren, que ustedes dejen un dinero en el canal, no, eso ya no funciona. Eso no importa, no tendría por qué ser. Simplemente por el deseo de estudiar la Torah y haber encontrado en ella una luz que alumbra nuestro camino para vivir felices, haciendo la voluntad de Dios en este mundo, el tiempo que Él nos deje vivir. Hasta aquí los voy a dejar, amigos. Gracias por su atención, todos los que siguieron estas lecturas. Gracias, amigos, por su compañía, por poner like, por soportarme, porque a veces yo me desquiciaba con algunos temas. Se llena uno de la emoción, ¿no? O se deja invadir por la emoción. Y luego decimos cosas más fuertes. Hay que ir mejorando como estudiantes, como lectores. Y ser más neutrales. Hay mucho aprendizaje en toda esta labor de lectura y estudiar con ustedes. Pero me siento contento de haber leído este libro y haberlo transformado en videos. En videos que le puedan servir a alguien que esté interesado en esto. Yo sé que no son muchos, porque como les acabo de decir, no toda la gente estudia. No todos son lectores, pero los poquitos que sí lo logran, encontrarán, aunque sea un comentario, una referencia, un punto de vista distinto al que usted pueda tener si lo lee solito el libro. Ahora, si hay más gente en otros canales que hayan leído este libro completo, vaya, estúdielo, recuérdelo, que yo hasta ahorita no he encontrado, al menos en español, que alguien lea todo Moreh Nevukhim en sus canales de YouTube. No lo he encontrado. Por ahí el rabino Juan Mejía tiene una introducción que está circulando ahí en redes sociales. Moreh Nevukhim, guía de perplejos. Pero es su apreciación general. No leyó todos los capítulos, y si los leyó no los publicó o estarán en un canal que no pude encontrar. Que por cierto, el rabino Juan Mejía es un gran maestro, muy abierto, muy coherente con su exposición, al que admiramos su labor como rabino. Un día él va a dejar de enseñar y tendrán que venir otros a continuar con la enseñanza. Bueno, pues los dejo en esta ocasión. Ya no va a haber lecturas de este tipo hasta que iniciemos Mesilat Yesharim. Quiero pensar que va a ser los viernes. Voy a preguntar a los hermanos también qué punto de vista tienen. También lo podemos intentar los viernes. Y si no resulta conveniente, lo trasladamos a los martes. Y los viernes seguimos con los profetas. Yo lo que veo ahí es una limitación para mí, porque también tengo trabajo y ciertas actividades. Preparar tema de profetas, tema de la Torah y Mesilat Yesharim es mucho, es pesado.
preparar diapositivas, reflexionar todo eso para hacer una exposición en una semana es pesado. Entonces por eso no lo veo viable. Tendría que quitar o los profetas, la Torah no la quitaríamos porque es la base, siempre debe haber estudio de Torah. Pero los profetas sí los podemos descansar un momento en lo que leemos Mesilat Yesharim. Y vemos qué tanto nos funciona, qué tanto nos alimenta. Y ya Hashem dirá, nos irá guiando en el camino. Pero hay que ponernos manos a la obra. Que Hashem les bendiga, amigos. Que Hashem los cuide, que los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.